Hola, muy buenas a todos. Mirad, mientras tienen a millones de españoles enfocados y centrados en esos teatros de muy pésima calidad que ellos inventan para mantenernos distraídos, ¿vale? Como por ejemplo el caso Ábalos, el caso Coldo, el caso Rubiales y todas esas chorradas que ellos inventan a propósito. Tenemos que tener esto claro. Es toda una campaña mediática hecha a conciencia. Mientras eso sucede y millones están enfocados en eso, se está omitiendo hablar de lo importante y están consiguiendo que la gente hable de lo que a ellos les interesa y no de lo que no les interesa, ¿no? El Estado está ocultando sus crímenes, ¿vale? Está omitiendo hablar de que no hay ningún condenado por lo que sucedió en la Gota Fría de Valencia, en la Riada, que se abandonó al pueblo y que no se les avisó de la catástrofe. Esto es gravísimo y habría ocasionado una revuelta generalizada en cualquier país del mundo. Lo que sucedió con los ancianos en las residencias durante el COVID, que no se les dejaba salir y muchos fallecieron por ello, ¿no? Eh, Se está omitiendo hablar de cómo se está destruyendo el sector primario a base de restricciones burocráticas y de traer productos masivamente de terceros países, eh, haciendo imposible a muchos agricultores y trabajadores del sector primario en general sobrevivir y mantener sus puestos de trabajo, ¿no? Sus empresas. Eh, Se está omitiendo hablar, por ejemplo, de por qué las viviendas están tan caras, por qué es tan difícil para los jóvenes conseguir condiciones de vida dignas y independientes, ¿no? De su familia paterna o de su hogar familiar. ¿Por qué están entrando miles y miles y miles de extranjeros a las fronteras europeas en general, pero en particular en España, ¿no? Eh, de manera sin filtro ninguno, de manera indiscriminada. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Es que se oculta hablar de ello y a cualquiera que habla de ello se le denigra públicamente. Bueno, pues mientras tanto, hay millones de españoles que están focalizados en ese factor irrelevante que ellos han puesto delante y lo publicitan masivamente para que la gente hable de eso, ¿no? Y precisamente de eso trata este vídeo, de que por favor empecemos a hablar de una vez de lo que realmente es importante para nosotros. Y justamente el jueves por la noche me topé con una noticia que yo creo que debería ser el tema número uno del que deberíamos estar hablando y pensando qué hacer al respecto, porque no es para nada normal esto que vamos a ver ahora. Voy a hacer esto pequeño. Bien, aquí está. Mirad, me encontré esta noticia en la cual se refleja que mm, los españoles trabajan, trabajamos 228 días solo para pagar impuestos, ¿vale? A lo largo del año nos quitan dinero de la nómina, nos quita a través de las cotizaciones, el tema del IRPF. Si tenemos cualquier otro ingreso, también nos quitan el IRPF. Si tenemos una empresa, nos quitan el impuesto de sociedades. Si heredamos, nos quitan un buen trozo de la herencia. Si compramos o vendemos una vivienda, nos quitan un porcentaje bastante elevado, el 10% en el caso de comprar una vivienda con el ITP, o el tema de la plusvalía si vendemos una vivienda, ¿no? Está el impuesto a actividades económicas para las empresas, está el impuesto de circulación, eh, pagamos tasas por hacer trámites burocráticos,
Si compras tabaco tienes que pagar muchos impuestos y por supuesto se paga el IVA, ¿vale? Cada cosa que compras pagas un 21% o un 10% si es otro tipo de artículo más esencial y demás, pero en cualquier caso todo eso se va sumando. Entonces, hay unas organizaciones, bueno, aquí sale Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana, que han calculado, han hecho cálculos, y esto equivale a estar trabajando 228 días únicamente para pagar los impuestos. ¿Vosotros creéis que esto es normal y que esto tiene que ser así? ¿Creéis que es justificable? ¿Creéis que merece la pena que nos quiten tanto dinero a nosotros y ese dinero se lo lleve el Estado? Bien, a mí me parece una auténtica esclavitud, ¿vale? Y además antes era hasta finales de julio y este gobierno, ¿vale? Lo ha subido hasta el 18 de agosto a través de una serie de actos, ¿no? Por ejemplo, cuando se subió el salario, ¿vale? Que no compensa, esa subida de salario no compensa la subida de precios que está habiendo en todos los productos, ¿no? Como todos sabemos, que todo está más caro. Bueno, se subió el salario, esa subida de salario no compensó absolutamente nada, de hecho incluso yo diría que es hasta inferior a la subida de precios, a la inflación y demás. Resulta que muchas personas que no tenían que tributar, que no tenían que hacer la renta a través del IRPF, ¿no? Porque hasta 12.400 euros más o menos no hay que pagar, no hay que pagar ese impuesto. Ahora, al subirles el salario, tienen que pagar, con lo cual salen perdiendo. Y gente que estaba cobrando en tramos del IRPF inferior pasan a un tramo superior, ¿vale? Esto, como no se ha ajustado, pues es así. Directamente, mucha gente ahora tiene que pagar más impuestos, más recaudación para el Estado. Mira qué contentos que están aquí, estos psicópatas. Bien, aquí es donde lo explica, ¿no? La recaudación del IRPF ha pasado de 86.000 millones de euros a 129 millones de euros en solo 4 años, ¿no? Esto es por lo que os comento de la inflación, ¿vale? La inflación y la subida del salario han ocasionado lo que os comentaba. Entonces, como veis, han calculado sumando el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social, el IVA, el IBI, que lo pagan todos aquellos que tienen alguna propiedad, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales de cuando compras una vivienda, sucesiones y otras tasas, añaden otros 80 días laborales adicionales, ¿vale? Que se añadirían a lo que es el día 18 de agosto. Al final llegará un momento que solo viviremos para pagar impuestos. Y yo os pregunto, ¿realmente esto merece la pena? ¿Merece la pena pagar tanto? Mm, ¿Por qué? ¿Por una escolarización, por un servicio de escolarización obligatoria? Bueno, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ese servicio, con que la escuela sea obligatoria. Por tanto, ¿por qué tendría que pagarlo, no? Estoy de acuerdo con que el conocimiento y el saber esté disponible para todo el mundo, pero es que eso ya está en bibliotecas, en internet, en todo tipo de fuentes de conocimiento, a los que se puede acceder sin necesariamente estar escolarizado. Después está el tema sanitario. Hoy en día mucha gente se queja de que hay largas colas eh, para la, para la sanidad, que tienen que esperar mucho tiempo para que les hagan una prueba y no digamos una operación, ¿no? La burocracia es muy pesada. Entonces, realmente, y bueno, hay gente que no disfruta ese sistema sanitario público. Hay gente que acude a la sanidad privada. Entonces, ¿por qué
tenemos que todos pagar esa sanidad pública? ¿Vosotros qué pensáis? Comentan que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la cosa está muy difícil. Yo no es que quiera un modelo u otro, pero ¿por qué tenemos que pagar lo que no disfrutamos o lo que luego resulta tan dificultoso de acceder, ¿no? Además, durante lo que hicieron durante la pandemia, esta de lo del virus, del COVID y tal, la sanidad ha empeorado muchísimo. Han ido privatizando hospitales y sectores de la sanidad. Entonces, si han ido privatizando, ¿por qué tenemos que seguir pagando cada vez más, ¿no? Eh, tenemos que pagar a los políticos, tenemos que pagar las campañas que hacen todos los partidos, estemos o no de acuerdo. Mm, tenemos que pagar todo tipo de cuestiones que no nos interesan. Yo, sinceramente, abogaría por pagar lo que todos utilizamos, que es el alcantarillado, una tasa de alcantarillado, una tasa de alumbrado urbano, una tasa de las cosas más esenciales que todos vamos a utilizar sí o sí, porque vivimos dentro de esta sociedad urbana, eh, la recogida de las basuras, los parques y jardines y poco más, y el resto tendríamos que poder pagar solo lo que nosotros elegimos pagar, ¿no? Pues que pongan peajes en las carreteras y así todo el mundo que pague solamente lo que utilice, las carreteras que utilice. Y así sucesivamente. Y todos esos impuestos que no sabemos a dónde van realmente, ¿no? El impuesto de la renta, el de sociedades, el ITP, etcétera, yo los eliminaría. A cambio de eso podríamos recibir nuestro dinero. Y todo eso no tiene nada que ver con la ideología liberal, aunque los liberales defienden eso, pero es una cuestión ya de libertad individual, o sea, de que el Estado no se meta en nuestra vida, ¿no? Que no nos robe y que no legisle para limitarnos cada vez más. Aquí, bueno, aquí es donde explican cómo han hecho ese cálculo, porque hay algunas personas que dicen que ese cálculo tiene una letra pequeña, que no es realmente así. Bueno, pues mirad, si sumamos el IRPF, el IVA y todos los otros impuestos que hemos comentado, prácticamente nos pasamos más de la mitad del año para pagar impuestos. Más lo que luego tenemos que gastar en empresas como las facturas de agua, de luz, de gas, la compra de la comida, que es carísima, si tenemos que pagar un alquiler, pagar un alquiler. Todo eso nos convierte en esclavos económicos, que es así como nos quiere la sociedad, ¿no? Están utilizando al Estado como un instrumento evidente. Os pondré enlaces de la noticia abajo para que podáis leerlo en detalle. Al final, todo esto nos convierte en esclavos. Recordemos que la palabra esclavo, ay, perdón, la palabra trabajo proviene de tripalium, que era un instrumento donde se ataba a la gente para eh, torturarles o darles de latigazos y tal. Al final, el trabajo asalariado, pocos, si pudieran librarse de él, pocos lo harían, yo creo. En otros países, bueno, fijaros que esta gráfica es de 2017, ¿no? Hoy en día todo esto ha subido. España estaba en un 43%, ¿vale? Y hoy en día supera el 50% de nuestros ingresos que van a pagar impuestos. O sea, es un plan global este asunto. Por otro lado, fijaros cómo la deuda pública, la deuda del Estado, ¿vale? Que no nuestra, ojo, la deuda del Estado ha ido creciendo increíblemente. Eh, ¿Vale? Ha pasado de 400.000 millones de euros o 500.000 hasta 1.700 prácticamente millones o 1.600 y pico millones. ¿Vale? Eso es porque a pesar
de que los impuestos van subiendo, la deuda va creciendo. Y tenemos que pensar por qué esto es así, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que pensar en qué sistema financiero estamos viviendo para que esto se produzca. Y me gustaría también preguntaros qué pensáis vosotros, ¿no? Además, fijaros en esta otra gráfica, que está más clara porque abarca más tiempo. Fijaros que la deuda más o menos se mantenía estable y oscilante a lo largo de los 90, los 2000, ¿vale? Pero en 2008, aquí en 2008 se produjo una maniobra financiera que la deuda empezó a crecer como la espuma, ¿vale? Para beneficio de los parásitos bancarios usureros internacionales. Fijaros, algo hicieron aquí en España, en la crisis esta de 2008, que ha ocasionado todo esto. Tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó y por qué esto es así, ¿vale? Para que luego vengan noticias diciendo que cada hogar español debe 80.000 euros. No, perdona, el hogar español no debe absolutamente nada. El Estado no es la población. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Esto también es una estrategia para esclavizarnos. Tenemos que hacer algo para tener una distancia con el Estado, un poder de mm, decir no al Estado, de decir eh, que el Estado se está excediendo, que el Estado nos está haciendo daño y que no queremos ser partícipes. Cuando el Estado está para la seguridad y para protegernos, bien, para eso tiene que estar. Cuando el Estado está para robarnos y hacernos daño, no tenemos que aceptarlo. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros y debatir con todos vosotros, porque esto ya digo que es lo que nos debería de unir a todos los españoles de manera masiva y de lo que deberíamos de estar hablando todos hoy en día, no de las tonterías que nos ponen delante. Eso deberíamos de omitirlo, no verlo directamente, no hablar de ello, hacer un silencio absoluto. Y bueno, pues espero que os animéis a hablar de este tema y que no sé si va a pasar algo al respecto, porque no creo que la población se alce masivamente contra esto o decida hacer algo. Pero bueno, quería reflejar que si viviéramos en una sociedad coherente, esto debería de ser así. Hablando con un amigo el otro día, me comentó que en otros países como Alemania y demás, la cosa está un poquito más compensada, ¿no? Aunque también pagan muchos impuestos, sin embargo, las cosas están un poco mejor. Pero aquí hay una disparidad enorme de salarios bajos, impuestos elevadísimos y precios muy altos en comparación. Eh, Ningún otro país parece que acepte una cosa semejante. Somos una especie de experimento. Eh, Así que, nada, hablamos en los comentarios sobre todo esto y a ver qué opináis. Bueno, saludos.